Bienvenidos a esta segunda parte de Auditoría Integral. Vamos a iniciar con la primera auditoría, que es la auditoría administrativa, en su parte práctica. Corresponde a la planeación y ejecución. En la primera parte de una auditoría siempre va a ser la planeación de una auditoría administrativa. La planeación de una auditoría administrativa se compone de 4 partes. La primera parte es el estudio preliminar. En el estudio preliminar es importante desarrollar el estudio general, la obtención de datos, la realización de la entrevista y la detección de necesidades. En un estudio general siempre se solicita a la empresa auditada los datos generales más importantes, como puede ser su nombre comercial, la forma de constitución, el grupo económico al que pertenece, los teléfonos, etcétera, así como los datos más importantes, como son los datos de su giro, pueden ser dependiendo del tipo de empresa que esté siendo auditada. En este caso, los productos que vende, los servicios que presta, así como una estratificación de ingresos o ventas. Se sugiere que se aplique el método de porcientos integrales y se realicen diferentes tipos de análisis, como puede ser de la competencia, de los clientes, de los precios, de los proveedores. Además, es importante solicitar los datos de la organización, como pueden ser la lista de los departamentos, la lista de puestos, entre otros aspectos importantes. Aquí la idea es conocer a la empresa. Una segunda parte dentro de este estudio preliminar es la obtención de datos. Es fundamental conocer en este caso cuáles son los documentos que sí existen dentro de la empresa. Para eso, al momento de detectar las necesidades, se le va solicitando a la persona responsable que nos recibe cuáles son los documentos que sí existen. En este momento no se revisan, solamente se solicita la lista de cuáles son los que sí existen, para que posteriormente en la cédula de evaluación documental ya llevemos cuáles son los que vamos a revisar. El tercer paso dentro de este estudio preliminar es realizar la entrevista. La idea es detectar problemas y detectar puntos de oportunidad de la organización para empezar a definir cuáles son los problemas y oportunidades que más adelante podemos resolver. Y finalmente, detectar necesidades. Detectar necesidades consiste en que las personas van a ir colocando de la escala del 1 al 10 cuáles son desde su punto de vista la necesidad de que se revise. Puede ser procesal, como lo vemos en la pantalla. En este momento podemos pedirle que por favor revise cuáles son las etapas de las fases de proceso administrativo si nos estamos enfocando en una auditoría administrativa procesal, o bien que indique el grado de importancia en la revisión de cada departamento si la auditoría fuera funcional. En caso de que fuera analítica, entonces tendrían que ir señalando cada uno de los aspectos, o en su enfoque del entorno también tendrían que desarrollar cada uno de los aspectos. Ese fue el estudio preliminar que se debe desarrollar dentro de una planeación de una auditoría administrativa. El segundo paso es un diagnóstico. Es importante considerar el alcance, el periodo y el costo. Para ello se debe de determinar si el alcance va a ser total o parcial, se debe de elaborar el programa de trabajo y los programas de auditoría administrativa y en su momento el costo a través de un contrato. Después se debe definir lo que es el enfoque y posteriormente definir el objetivo. En relación con el enfoque puede ser procesal o funcional, como lo señalamos en la sesión anterior, y después mencionar y definir el objetivo de lo que vamos a desarrollar. Con respecto a la programación, se debe de desarrollar el programa de trabajo y los programas de auditoría. Y en una tercera parte, la contratación. Y ya tenemos lista nuestra planeación de la auditoría administrativa. Al momento de desarrollar el programa de auditoría administrativa, es importante mencionar el nombre de la empresa auditada, el periodo de la auditoría administrativa, el alcance total o parcial y el enfoque que se le está dando. En este caso se van desarrollando cada una de las fases de la metodología, se anota el objetivo, las iniciales de las personas que van a auditar y van a revisar el trabajo, así como las fechas pertinentes y el cumplimiento de los objetivos y las observaciones necesarias. Para realizar el programa de auditoría administrativa puede ser, en este ejemplo de la fase de planeación, se señalan cada una de las etapas y posteriormente se anota el objetivo y las técnicas, así como las iniciales y las fechas y observaciones correspondientes. Si la auditoría es procesal se tendrán que desarrollar otras etapas en otro programa, es decir, el programa de la fase de planeación tendría que tener las etapas correspondientes a esa fase, de la fase de dirección, las etapas correspondientes, de la fase de control, las etapas correspondientes. Y una vez que ya tenemos nuestros programas, entonces podemos desarrollar un programa de auditoría administrativa. Este es un ejemplo de un programa para una auditoría de tipo funcional.
Además, es pertinente señalar cuáles son los recursos que vamos a necesitar por parte de la organización auditada y determinar nuestras muestras. En este caso se señala como un ejemplo un 60% para colaboradores y un 60% para gerentes. A los colaboradores se les va a aplicar los cuestionarios y a los gerentes las entrevistas. Y posteriormente pasamos a lo que es la contratación. Y entonces ya tenemos la fase de planeación. La planeación comprendió el estudio preliminar, el diagnóstico, la programación y la contratación. Posteriormente nos vamos a lo que es el levantamiento de información y vamos a aplicar las técnicas en el orden que aparecen. Primero la revisión documental, posteriormente la observación, los cuestionarios, las entrevistas y la revisión de elementos específicos. Como primer punto importante de la revisión documental, ya debemos de llevar anotados cuáles son los documentos que nosotros vamos a ir a revisar. Esto nosotros lo conocimos durante la obtención de datos que forma parte del estudio preliminar. Posteriormente tenemos que llevar ya nuestras cédulas de observación o fichas de campo en donde vamos a ir anotando los hallazgos, las evidencias y qué es lo más importante que nosotros fuimos detectando y observando. Es importante recordar que todas sus cédulas deben de tener los encabezados correspondientes. Por ejemplo, el nombre de la empresa auditada, el alcance, el enfoque, el departamento lugar, el periodo de la auditoría administrativa, el periodo de la observación, el puesto lugar observado y el número de la cédula que se está aplicando. Así como se sugiere una parte para hacer observaciones generales y las iniciales de quién realizó, quién supervisó y las fechas correspondientes. Otra parte dentro de la observación, dentro de la técnica de observación, es elaborar hojas de verificación, en donde ya van definidos cada uno de los aspectos que vamos a ir a verificar y llevamos definida la escala de bueno, regular o malo para anotar las observaciones sobre los aspectos positivos o negativos, así como las sugerencias relativas a los problemas que vayamos detectando. Finalmente pasamos a la tercera técnica, que son los cuestionarios. Aquí se deben de diseñar los cuestionarios dependiendo del tipo de auditoría administrativa que estamos realizando. En la primera parte va a llevar el encabezado, posteriormente los datos del colaborador y posteriormente las instrucciones. Para cada una de las fases del proceso administrativo se van desarrollando preguntas para cada una de sus etapas. Por ejemplo, para la fase de planeación se desarrollan preguntas con relación a la etapa de objetivos, a la etapa de estrategias, a la etapa de premisas, propósitos, presupuestos, políticas, programas y procedimientos y así sucesivamente. Y así para cada una de las fases se tendrán que desarrollar preguntas para cada una de las etapas. Esta parte del levantamiento de información suele costar bastante tiempo porque tendremos que ir desarrollando las preguntas. Otro cuestionario, otro modelo de cuestionario sería para, en un caso de una auditoría administrativa funcional, sería ir aplicando preguntas, pero para cada uno de los departamentos. Posteriormente, la cuarta técnica sería la realización de la entrevista, anotar el encabezado, los datos del entrevistado y realizarle preguntas acerca de cada uno de los recursos con los que ellos cuentan, operan y manejan. Y finalmente, una cédula de evaluación de elementos específicos o instrumentos específicos. En este caso se presenta un ejemplo de una cédula de evaluación del servicio y pudieran ser en su defecto otras cédulas. Entonces ya tenemos lo que es el levantamiento de información. Fue la aplicación de las 5 técnicas: la revisión documental, la observación, los cuestionarios, las entrevistas y los instrumentos específicos. Una vez que ya tenemos todo el levantamiento de la información, ya en el despacho se realiza el análisis de la información. En este caso, primero se realiza un análisis de la cédula de análisis de la revisión documental, una cédula de análisis de las observaciones donde se colocan los hallazgos positivos y negativos, una cédula de análisis de las hojas de verificación, después posteriormente una hoja de análisis de los cuestionarios donde se van anotando las frecuencias, los totales y el total, una hoja de análisis del cuestionario del departamento D si la auditoría fuera funcional, la cédula de análisis de las entrevistas para cada uno de los recursos donde se van anotando los aspectos más importantes detectados y los análisis de los elementos específicos. Más adelante se les da a conocer cómo se deben realizar. Posteriormente, ya que tenemos la planeación, lo que es el levantamiento de la información, el análisis, procedemos a lo que es la evaluación de la información analizada.
Aquí tenemos que anotar cuáles son ya las recomendaciones que se van a realizar para cada uno de los documentos que fueron revisados en la fase de análisis y en la fase de levantamiento. Recordar que estos documentos fueron los que nos proporcionaron que sí existían al momento de realizar la obtención de datos. Y una vez que ya tenemos eso, procedemos a elaborar la cédula de evaluación de las observaciones y después la evaluación general de la verificación, donde se sugiere que se anoten algunas gráficas para obtener datos contundentes. Posteriormente, ya una vez que nosotros definimos cuál era nuestra muestra y cuáles eran los colaboradores a los cuales les íbamos a aplicar los cuestionarios, se realiza lo que es el análisis y posteriormente una hoja de concentrado global, en donde se van asignando, de acuerdo a los puntos establecidos y obtenidos, los porcentajes que van obteniendo. En este caso, como ejemplo, la planeación obtuvo un 68% de un 100%, por lo tanto tiene una escala regular. La organización de 68 de 100, por lo tanto es una escala regular. Y en el caso de la dirección, un 72%, y en el caso del control, un 72%. La escala de evaluación que se sugiere es de 90 a 100 excelente, de 80 a 89, 99 muy bien, y así sucesivamente. En el caso de una hoja de concentrado global funcional, tendría que establecerse no por fases del proceso administrativo, sino por los departamentos que forman parte de la empresa. Y este sería el modelo que le corresponde. Posteriormente a la evaluación general de las entrevistas es anotar los aspectos más importantes y contundentes como parte de la evaluación. Y con relación a la evaluación de los elementos específicos, ir anotando las conclusiones y gráficas. Otro ejemplo de una evaluación sería en el caso de una evaluación para el desempeño laboral, pues será ir anotando los nombres de las personas y los puntos que fueron obteniendo. Bien, nos vamos a la parte de el informe. Aquí se corrió un poco la presentación. Bien, nos vamos a la parte del informe de la auditoría administrativa. Primera hoja que se debe de presentar es la presentación del informe. Va dirigido a la persona que contrató nuestros servicios. Posteriormente, el informe final de la auditoría administrativa. Y después, lo relacionado con los anexos al informe final de auditoría administrativa. Lo más importante en una auditoría administrativa siempre serán las recomendaciones y su implementación. Es necesario darle a conocer las recomendaciones por escrito, así como el programa de implementación que se pretende llevar a cabo en la empresa, donde se pretenden resolver los problemas correspondientes. Después se tiene que desarrollar el análisis de factibilidad y los métodos de implementación necesarios. Algo muy importante siempre va a ser el seguimiento de las recomendaciones. Se debe elaborar el programa de seguimiento, los resultados esperados y el inicio de una nueva auditoría. En este caso, este modelo es el que nosotros vamos a volver a explicar en forma detallada. Como primer fase tenemos a la fase de la planeación, segunda fase la fase de levantamiento, tercera fase análisis, cuarta fase evaluación, quinta fase el informe, sexta fase las recomendaciones e implementación y séptima fase el seguimiento. La planeación consta de 4 partes: el estudio preliminar, el diagnóstico, la programación y la contratación. Dentro del estudio general, lo importante es conocer a la empresa. Al momento de realizar la entrevista se tienen que aprender a detectar necesidades y obtener cuáles son los datos más importantes y los documentos que existen en la empresa. Posteriormente se debe definir si el alcance va a ser total o parcial, el costo y el tiempo de duración de la auditoría, además de que se debe definir el objetivo y el enfoque. Tercer parte, dentro de una planeación se debe elaborar el programa de trabajo y los programas de auditoría administrativa, así como todos los recursos y la muestra que vamos a obtener para realizar nuestra auditoría, y posteriormente nos abocamos a la parte legal. Una vez que ya tenemos nuestra planeación, nos corresponde realizar la fase de levantamiento, que serán las cédulas de observación o listas de verificación en el caso de la observación, cuáles son los documentos que vamos a ir a revisar y los revisamos, la aplicación de los cuestionarios dependiendo si es procesal o funcional,
Si es procesal, tendrán que ir 5 preguntas para cada una de las etapas de las fases del proceso administrativo. Si es funcional, tendrán que ir preguntas relacionadas con los departamentos. Las entrevistas para conocer cuál es el uso y manejo de los recursos para las personas que ocupan los puestos más importantes, y la revisión de elementos específicos son las que nosotros tenemos que contemplar. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es realizar el análisis que corresponde. Si se dan cuenta, si ustedes lo notan, en el análisis lo que se va haciendo es sintetizar la información. Por ejemplo, para la revisión documental, pues tendrán que realizarse hojas de trabajos y análisis de la revisión documental correspondiente. En la observación, los hallazgos y las evidencias necesarias. En los cuestionarios se tienen que hacer las hojas de análisis en la parte de análisis y la hoja de concentrado global en la parte de evaluación y posteriormente sus gráficas. En las entrevistas tendremos que analizar nuestras cédulas de auditoría y definir qué método de análisis vamos a utilizar. Y posteriormente, para la revisión de elementos específicos, pues tenemos que aplicar algunas técnicas estadísticas o algunas gráficas para ser concluyentes en los resultados. Posteriormente nos vamos a la parte de la evaluación, en donde ya aplicamos lo que es una escala de evaluación y hacemos una ponderación, y posteriormente realizamos el informe. Este informe, recuerden que consta de 3 partes. La primera parte es la presentación del informe, después el informe final de auditoría administrativa y los anexos al informe, y posteriormente las recomendaciones, el programa de implementación, los recursos necesarios y la ejecución, y posteriormente lo que es el seguimiento. Y esto es todo lo relacionado con auditoría administrativa. En la segunda tipo de auditoría que vamos a ver es la auditoría de estados financieros. Este es un ejemplo del primero que tenemos que desarrollar. Ya lo sabemos, es el memorándum de planeación de una auditoría de estados financieros. Puede constar de 10, 12 o hasta 15 partes. La primera parte es conocer los aspectos generales y requerimientos del informe. En este caso fue una auditoría a la empresa Axtel S.A.B.D.C.B., quien contrató los servicios del despacho García Vera y Asociados por primera vez. La auditoría se llevó a cabo en el año 2015 para el ejercicio que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, para lo cual la empresa contrató un dictamen de estados financieros y se le va a entregar la carta de observaciones y recomendaciones. La primera parte es la descripción de la empresa y su estructura. En este caso es una sociedad anónima bursátil que es la prestación de servicios de telecomunicaciones y pertenece al grupo económico de servicios. Después se nota cuál es el domicilio fiscal de la matriz, los teléfonos que le corresponden, los datos de su giro más importante, la estratificación de sus ingresos y diferentes tipos de análisis, como pueden ser análisis de la competencia, de los clientes, de los precios, los datos de la organización, como su filosofía, misión, visión, valores, etc. Posteriormente, el organigrama de la empresa, cuáles fueron la obtención de datos más importantes, después cuál es el objetivo de la compañía, que en este caso tiene ofrecer servicios de internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía, así como algunas soluciones tecnológicas. Posteriormente, cuáles son las políticas contables, el resumen de los puntos más sobresalientes para efectos de auditoría, en este caso de las asambleas de accionistas celebradas durante el 2014, cuáles fueron las consideraciones externas, las consideraciones ambientales internas, así como un resumen de la revisión analítica general y aspectos más importantes de control interno, así como una evaluación de la auditoría interna y su probable ayuda para la realización de la auditoría de estados financieros y aspectos importantes de contabilidad y auditoría, así como el informe del auditor externo. Posteriormente, se deben de tener siempre en nuestra carpeta de trabajo los estados financieros. Esta es la ruta que se consideró para realizar la auditoría, cuyo primero fue Jalapa, Tabasco, Estado de México, de ahí fue a Jalisco, de Jalisco fue Durango, de Durango fue a Nuevo León y nuevamente Jalapa. Esa fue la ruta que se siguió para realizar la auditoría. Después, cuál es el personal asignado de la auditoría. Aquí es importante
realizar un análisis de los gastos por auditor para determinar el total de los gastos que se van a aplicar. Recuerden que empezamos en Jalapa, hicimos un recorrido por varias partes de la República para terminar en Jalapa. Es importante también realizar el estudio general del tiempo, en este caso para determinar el número de horas que vamos a destinar a cada uno de los aspectos más importantes de la auditoría. Posteriormente tenemos que elaborar el programa de auditoría que nos va a definir cuáles van a ser las cuentas que vamos a ir a auditar, cuál es el objetivo de cada una de las cuentas, en este caso las iniciales de las personas que van a realizar el trabajo. Después, desarrollar el programa de auditoría. Este es el ejemplo para la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. Entre paréntesis caja, ya que se consideró separar caja de bancos por cuestiones propias de la empresa. Recuerden que en su programa de auditoría debe de tener siempre el nombre de la empresa auditada, el periodo de la auditoría y la auditoría a la fecha que le corresponde. Anotar el procedimiento de acuerdo a las técnicas, en este caso se está desarrollando el análisis, la inspección, la observación y la técnica del cálculo, así como cuáles son los objetivos, en qué fecha se inició, que esto fue en septiembre, quién lo realizó, quién lo supervisó y en qué momento se concluyó, así como cuáles son las observaciones correspondientes. En la parte de abajo del programa de auditoría siempre considerar un espacio para observaciones generales, así como las fechas y las iniciales de las personas que lo realizaron. Ya al momento de realizar la auditoría, considerar la aplicación de los cuestionarios de control interno para cada una de las cuentas que nosotros vamos a ir a realizar. En este caso se está considerando las preguntas y las respuestas de sí y no, así como ciertos comentarios y observaciones. Y al final tenemos que connotar las observaciones generales e indicar si el control interno es alto, moderado o bajo. Recuerden que para un control interno alto se sugieren procedimientos bajos, para un control interno bajo se consideran procedimientos más amplios o extensos. Y una vez que ya tenemos lo que es nuestro programa de auditoría y nuestro cuestionario de control interno, procedemos a realizar la cédula de auditoría. En este caso se verificaron los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera. Se consideró un año base y un año auditado, así como las variaciones tanto en peso en porcentaje, y se aplicaron algunas razones financieras con su debida interpretación. Además, se anotaron cuáles son los datos más importantes del arqueo de caja. Se realizó el arqueo de caja, se le van colocando sus marcas de auditoría y se realiza la cédula de auditoría donde se anotan los aspectos más importantes de los hallazgos. Finalmente se hace el cierre de la auditoría y se aplica la cédula de observación y la cédula de verificación para la cuenta de caja, así como la cédula final de auditoría y las correspondientes observaciones y sugerencias de control interno para la cuenta de caja. Recuerden siempre hacer sus índices de referencia, en este caso se sugieren de color rojo para cada una de las hojas de auditoría. Posteriormente tenemos el cierre final de la cédula de auditoría, en donde ya se anota cuáles son los aspectos más importantes. Posteriormente, otra vez iniciamos con un programa de auditoría, en este caso para la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, entre paréntesis bancos. Se vuelve a anotar el nombre de la empresa auditada, el procedimiento que se siguió, en este caso fue un análisis, inspección, confirmación, observación y cálculo, cuál fue el objetivo, quiénes lo realizaron y sus observaciones. Se aplica su cuestionario de control interno, se anota si el control interno es alto, moderado o bajo. Se pidieron los auxiliares de bancos, se verificó de acuerdo al número de póliza y cheque los saldos, depósitos y retiros y se le aplicaron las marcas de auditoría correspondientes. En este caso fue verificado contra registros contables, verificado contra documentos y se señala que el dato es correcto. Se piden cuáles fueron las copias de los depósitos y algunos contratos importantes para documentar los aspectos de la auditoría, así como de los egresos que fueron realizados. También se solicitó la carta de confirmación bancaria a la empresa, en donde donde el banco nos contestó, y se realiza la conciliación bancaria y el corte de chequeras correspondiente. Se hace la cédula de auditoría y así se hace para cada uno de los bancos. En este caso también tenemos la que es la cuentas por cobrar y así sucesivamente para cada una de las cuentas se tienen que ir documentando. En este caso, en esta parte de los clientes, como se pueden dar cuenta,
Pues aquí están los clientes que fueron confirmados, de acuerdo por los montos, se considera el monto más importante y que se tiene la consistencia necesaria, las cartas para la confirmación, en este caso se utilizó la positiva, la cédula de auditoría de control de confirmaciones y la cédula final de auditoría, así como los programas correspondientes para la cuenta de inventarios. Aquí está para la cédula de inventarios físicos que se realizó, sus razones financieras y su cédula final de auditoría. Tenemos otro para pagos anticipados, otra vez el programa de auditoría, el procedimiento, el objetivo, las iniciales, el cuestionario de control interno, la cédula de auditoría, las políticas y procedimientos que aplican y el programa de auditoría nuevamente. Y así, cada una de las cuentas que se van realizando siempre tienen su programa de auditoría, su cuestionario de control interno, sus cédulas de auditoría y su cierre final de auditoría. Una vez que ya tenemos realizado toda la auditoría, procedemos a la elaboración de la cédula global de auditoría, donde vamos anotando cuál es el número de la cuenta, el nombre de la cuenta, si el control interno es alto, moderado o bajo, y el procedimiento que se le aplicó, los saldos según la empresa del año anterior y el año auditado, el saldo según la auditoría, en su momento las diferencias de más o de menos, tanto en porcentaje como en pesos, los riesgos detectados, en este caso fue alto, bajo o ninguno, y el análisis correspondiente, tanto de control interno como de políticas contables como financiero, así como la razonabilidad en las cifras y estimaciones contables, y la presentación y revelación adecuadas, y cuáles fueron las evidencias que se obtuvieron, en este caso para la caja de efectivo y equivalentes de efectivo fue física, testimonial y documental. Se considera que si se tiene o no la suficiente evidencia, si existen incorrecciones materiales, en este caso fueron que no, y no existen efectos y posibles efectos de los hechos, por lo tanto el tipo de opinión va a ser favorable. Y así se va desarrollando para cada una de las cuentas. Por ejemplo, en el de proveedores, aquí tenemos cada una de las cuentas. Y esta cédula global de auditoría nos permite ir formando nuestra opinión correspondiente. Posteriormente ya tenemos lo que es la planeación, la ejecución y el informe en una auditoría de estados financieros. Ya para la emisión de la opinión es importante considerar las NIA 706, 710, 720 y 705 y finalmente tenemos que aplicar la guía de aplicación para el tipo de opinión. En este caso yo les sugiero que si los estados financieros contienen incorrecciones materiales generalizadas, entonces sea una opinión desfavorable o adversa. Si tienen incorrecciones materiales pero es no generalizada, entonces una opinión con salvedades y así sucesivamente aplicar esta guía de aplicación para formar la opinión del auditor. Y nos vamos a la parte de la auditoría operacional. En esta parte ya platicamos de los antecedentes en la primera sección y lo que corresponde a la segunda parte es que una auditoría operacional viene a medir desde el horizonte de la planeación cuáles son las partes más importantes que nosotros vamos a ir a analizar. Que tenemos un escenario deseado y podemos tener un escenario alcanzado de acuerdo al corto, mediano o largo plazo. El alcance de la auditoría operacional siempre va a ser una opinión sobre el estado actual de la organización o en su momento aplicar lo que son las sugerencias o la implementación de los cambios e innovaciones. Y finalmente tenemos lo que es una metodología de una auditoría operacional que se las vamos a platicar brevemente. La primera parte es la fase de la familiarización, que consiste en un estudio ambiental, un estudio de la gestión administrativa y una visita a las instalaciones. De aquí se tiene que ver la importancia de la operación, los indicadores, conocer la estructura de la organización, cuáles son las políticas, la reglamentación y la solución de problemas a situaciones similares, así como las características de la empresa y la evaluación del proceso administrativo. Conviene en el momento de realizar la visita a las instalaciones una observación directa, entrevistas informales, la estructura del programa del trabajo y usar los programas de auditoría estándar. Posteriormente, en la fase 2, que es de investigación y análisis, debemos desarrollar lo que corresponde a las entrevistas, la evaluación de la gestión administrativa y la evaluación de la documentación. Y en la fase número 3, que es la fase creativa,
la reverificación de hallazgos, la elaboración del informe. La fase 3 es la fase del diagnóstico y en la cuarta fase, la del informe, pues dar a conocer en un informe por escrito cuáles son los resultados de una auditoría operativa. En este sentido, la auditoría integral se compone de auditoría administrativa, como fue al principio, una auditoría de estados financieros y una auditoría operacional. Ha sido un placer trabajar con ustedes, muchas gracias y que tengan un buen día.